Muy bien, ahora vamos a tocar el tema de los elementos de culto y varios de los elementos los celebramos cada vez que nos reunimos y otros, bueno, en ocasiones especiales, pero vamos a ver. Número 1, y hay que hacer prioridad, preeminencia de la palabra de Dios y la lectura, porque el apóstol Pablo instruye específicamente que haya lectura de la palabra. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura, que él quiere que Timoteo lea la Biblia en frente de la congregación. Muy bien, y la buena predicación también, Pablo, estoy sacando la mayoría de estos elementos de las cartas pastorales. Según Timoteo capítulo 4, Pablo también escribiendo una carta personal a Timoteo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente, predica la palabra. Entonces tiene que leer la palabra, ocúpate en la lectura, pero también predicar la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Varios elementos de la predicación. Y Pablo también enfatiza la predicación de la palabra en el culto como un elemento sumamente importante en 1 Corintios 1, 17, 18. Número 3 es oír con entendimiento. La persona que está sentada en nuestra cultura, sentada escuchando, esa persona también tiene responsabilidad de oír, tratar de entender, pero también de creer y obedecer. Porque el propósito, dice Pablo, de la predicación es que genere fe. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, si estoy sentado escuchando un sermón, yo tengo cierta responsabilidad, no solo de prestar atención, pero al mismo tiempo que estoy en el Espíritu para que Dios me esté compartiendo su gracia hasta que me esté dando el don de arrepentimiento y ayudándome a crecer en mi fe. Entonces el congregante o el feligres debe ir al culto con esa expectativa por haber preparado de antemano, porque también es un elemento, el entendimiento y fe y obediencia. Cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Entonces Pablo menciona esto en su carta a los Efesios y también a los Colosenses. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias y en sus corazones. Aquí vemos que también cantar es un modo de gracia. Entonces, cuando estamos cantando, estamos profesando nuestra fe, estamos alabando a Dios, estamos confiando en Dios, pero también por esas verdades las que estamos cantando, estamos amonestando y estamos exhortando, estamos animando a los demás que nos escuchan cantar. Importa la disposición del corazón en la alabanza, porque Pablo dice, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Importa la disposición del corazón y la alabanza al cantar salmos, himnos y canciones espirituales. Y todos estos tipos son legítimos, pero hoy en día a la iglesia se le ha olvidado cantar los salmos. Bueno, en algunas iglesias, pero a mí me gustan cuando la iglesia canta un salmo. Y bueno, en mi vida devocional, mi esposo y yo tratamos de cantar salmos todos los días.
En capítulo número 5 dije juramentos y ayuno. Bueno, esos son para ocasiones especiales. Los juramentos, bueno, la ceremonia de una boda es un culto y hay juramentos, hay promesas con juramentos. Cuando una persona es bautizado y como adulto está expresando su compromiso, está jurando. Y también en el área de negocios, a veces, o no a veces, casi siempre es como parte de la ley civil que participemos en juramentos y confirma con testigos y todo, y hacemos el contrato sumamente oficial. Y eso es otro tipo apropiado de juramento, y también obviamente en la corte la ley civil requiere que juremos que hablaremos la verdad en el culto. Y ayuno también cuando una persona está buscando la guía especial del Espíritu Santo, o está en crisis, o en momentos de confesión de pecado, o de arrepentimiento especial, o una petición sumamente importante, entonces esa persona ayuna. Okay. Número 6. La oración como parte del culto, pero tiene varios aspectos. Ya hemos tocado acción de gracias, pero también hay alabanza, confesión de fe, súplicas o peticiones, imprecaciones, y hay que buscar también en la página web de CITE, porque hemos desarrollado un curso por completo sobre la oración, y también tocamos este tema en el curso sobre los medios de gracia. Y Pablo menciona la necesidad de orar y con todos estos tipos de oración en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y como ya hemos dicho, hay que leer las demás cartas para mirar a Pablo orando así y diciendo que él está orando así por todos los santos, y a veces él mete su oración en la carta, como en el caso de la carta a los Efesios. Y yo pongo este texto, Romanos 1, porque Pablo quiere que nosotros entendamos de que si nosotros dejamos de dar gracias, es el primer paso hacia la idolatría. Y la acción de gracias mantiene nuestro enfoque y aprecio a Dios y no al ídolo. La correcta administración de los sacramentos y la confesión de fe enfatiza esto, porque por tantos abusos que ocurrían en la Iglesia Católica en aquel entonces ellos pasaban mucho tiempo desarrollando la forma correcta de administrar la Santa Cena. Y bueno, dedicaremos un capítulo completo en esta misma clase sobre la administración apropiada de la Santa Cena. Bueno, y luego el lugar de culto, pero ya hemos tocado este tema, no hay lugar. Bueno, la tierra en su totalidad es el lugar. Ningún lugar en particular, ningún altar, porque el altar está en los cielos, y los que invitan a la gente a que se acerquen al altar están equivocados. No, el altar, Cristo ya presentó su sacrificio en el altar, ya no hay altar, así entendemos como Cristo ya consumió, ya completó todas las profecías y todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, y precisamente por eso ya no reconocemos ningún tipo de altar aquí en la tierra. Estoy hablando de culto formal. En todas partes, en espíritu y en verdad. Bueno, no voy a leer otra vez este pasaje, pero este pasaje de Jesús en Juan 4 dice todo. Hay que adorar a Dios en cualquier lugar, debajo del árbol o en una cueva. Así adoraban a los primeros en el primer siglo.
Pero los elementos son iguales, es que hay que adorar conforme a la palabra, y también el Espíritu Santo nos estimula a orar corazón a corazón, espíritu a espíritu. También la Biblia habla mucho de adoración en familia, los textos que enseñan la necesidad de enseñar la palabra en la familia, y Deuteronomio también habla muchísimo de esto. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Bueno, Dios quiere que nuestras casas, que nuestros hogares también sean centros de alabanza, centros de culto. Y así como este pasaje enseña que la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra rutina diaria en la casa, siempre leyéndola, exhortando a los hijos a obedecer la palabra y nunca olvidándonos de Cristo, la obra redentor de Cristo, y orando también basado en estos preciosos conceptos. Bueno, otro ejemplo, Job también practicaba este tipo de culto en casa. Y cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Entonces, eso también me toca como padre. Mis hijos ya son adultos, pero no dejo de orar por ellos y orar específicamente por ellos y orar específicamente por algunas cosas que categorían en necedad, o es decir, en desobediencia. Hay que orar constantemente que Dios derrame su gracia sobre nuestros hijos, así siguiendo el ejemplo de Job. Y luego reuniones públicas regulares. Entonces, la Biblia no prescribe la hora, y ya hemos tocado el tema de que no prescribe el lugar, pero sí insiste en que nos congreguemos muy a menudo. Primera a Corintios, capítulo 15, y muchos otros textos nos enseñan que la iglesia primitiva en el primer siglo se reunían cada primer día de semana. Y Pablo, cuando escribía cartas, él asumía que sus reuniones fueran en el primer día de la semana, asumiendo que la iglesia existe congregándose y no siempre que los creyentes practiquen la cristiandad como individuos, porque la religión cristiana es una religión de comunidad, es una religión del cuerpo de Cristo, es una colectiva, y Dios prescribe culto para el grupo, y vamos a estar alabándole en una gran congregación eternamente. Hebreos 12 es un texto sumamente claro. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pero exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Es pecado no ir a la iglesia? Sí, es pecado. Es un pecado muy grave, porque es imposible crecer, es imposible aprovechar todos los medios de la gracia, es imposible adorar adecuadamente, es imposible recibir la exhortación de los demás hermanos, es imposible crecer en mi fe sin el ánimo de los demás.
es imposible obedecer el primer mandamiento, que es amar a mi hermano, si no estoy en la presencia de mi hermano. Entonces, este texto cubre casi todas estas bases. Estimularnos a que exhortar al hermano a que ame mejor y a que haga buenas obras, y que yo tengo que estar dispuesto a recibir ese tipo de ánimo de parte de mis hermanos. Entonces, o del sábado. Hay muchísima discusión acerca de esto, y aún en la Biblia, y hay una denominación que se llama adventistas. Ellos insisten en que todavía el día sábado, el séptimo día es el día. Pero yo creo que hay muchísima evidencia de que el día cambió. El séptimo día prescrito para adoración especial, descanso y mayor atención a la misericordia. Algunos argumentan que el cuarto mandamiento es una ley ceremonial. Y cuando digo cuarto mandamiento, me refiero a Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, está aquí en la lista de las leyes morales, y bueno, los reformadores no vieron ninguna razón por la cual quitar solo un mandamiento entre 10 y para no observar en esta era. Entonces ellos consideraban esa ley como aplicable hasta hoy. Entonces, otro argumento es que para que una ley moral que se expone en el Antiguo Testamento, pero que se no ve explícitamente en el Nuevo, eso no importa, porque la ley, Cristo no vino para abrogar la ley moral. Y otro argumento que para mí es muy convencedor es el mandato de la creación. Cuando tocamos el tema de la ley, vimos 4 mandatos o 4 cosas que Dios quería que Adán y Eva hicieran aún en el jardín. Y uno de ellos fue invitar a Dios como Él reposó un día entre 7. Entonces, estableciendo antes de la ley de Moisés esa rutina de descansar un día entre 7. Ley moral, los 10 mandamientos son leyes morales, y ya hemos establecido que la ley moral es la guía para los creyentes, para que los creyentes obedezcan y adoren a Dios. No tiene que repetirse en el Nuevo Testamento para ser aplicable. Como ya dije, Cristo no abrogó el cuarto mandamiento, el mandamiento que dice, recuérdate del día de reposo para santificarlo, sino que estableció su señorío, sobre el sábado. Mateo 12, 7, Cristo dijo que Él era el Señor sobre el sábado. Corrigió algunos abusos de los fariseos, insistiendo en aplicaciones muy legalistas, pero Cristo siempre enseñaba que es muy apropiado trabajar en ese sentido, en haciendo buenas obras, haciendo actos de misericordia. Aun él intencionalmente sanaba en el día de reposo para enseñarles a los fariseos algo. Y también dio el ejemplo de cuidar también, hay que cuidar a los animales el día de reposo. Si
un buey sufre una caída, hay que ir a salvar al buey. Que Jesús mencionó todo esto como para que no practiquemos de manera tan externamente o tan legalísticamente. Hay que obedecer el corazón. Es un día de apartarnos del trabajo, de la rutina regular. Es un día santificado para adorar a Dios y para prestar atención a los necesitados de misericordia. Entonces, vimos esta práctica en la iglesia primitiva. Entonces, algunos argumentan, principalmente los adventistas, de que este día nunca cambió. Debemos de mantener el día sábado o el séptimo día. Pero el argumento protestante o el argumento reformado es que todo cambió por la resurrección. Y todo anticipaba la resurrección. Y estos textos, los primeros textos mencionan Mateo y Marcos y Lucas y Juan, enfatizan que Cristo resucitó el primer día. Entonces no tengo que leer esos textos, pero también Juan nos dice que los discípulos ya habían empezado a reunirse en el primer día. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue temporada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Y en capítulo 20, versículo 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por medio a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero también en el mismo texto, la semana siguiente, estaban reunidos de nuevo y Cristo se les apareció en el primer día. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos, ya habían establecido la costumbre. Cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces la iglesia estaba reuniéndose en el primer día. Primera a Corintios capítulo 16 nos enseña igual, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces Pablo asumía que la iglesia en Corinto se reuniera el primer día. Por eso él dijo: cuando se reúnen, por favor, ya hacen la colecta, para que no tuviera que hacerlo al día que yo llego. Marcos 16, versículo 9, después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María, de la que había echado fuera 7 demonios. Apocalipsis también habla de este día, pero cambia el título. Se llama el día del Señor. Juan dijo: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. El día del Señor se llama el primer día de la semana. Y volviendo a la ley en Éxodo 31, habla pues tú a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo. Y luego él habla del día de reposo, pero al final, en versículo 16, dice: los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Y por eso los reformadores y la confesión de fe
toman la posición que se llama sabáticos, es decir, creemos que este día, primer día del Señor, debe de ser observado, así como Dios había instruido a los israelitas que observaban este día apartado, santificado, ese día de reposo tan especial. Y diciendo, para adorar a Dios, para descansar y para enfocar de manera especial en obras de misericordia, así imitando el ejemplo de Jesucristo. Nosotros empezamos la semana reposando es otro argumento, que ahora, porque Cristo cumplió su obra en el primer día, nosotros empezamos la semana reposando en la obra completa de Cristo. Por eso nos reunimos para reposar, descansar, confiar en la obra completa de Cristo. ¿Y cuándo? En el día de la resurrección, cuando Él cumplió su obra de redención para nosotros. Nosotros empezamos la semana reposando en la obra completa de Cristo, recibiendo la gracia en ese día para adorarlo en los 6 días de trabajo. Entonces eso nos da alimento para poder adorarlo lunes, martes, etcétera, etcétera. Y esta es una celebración de la nueva creación que Cristo completará en la segunda venida. Hebreos 4, versículo 10 dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, porque ya completó su obra, como Dios reposó en las suyas. Entonces, así como Dios había reposado después de crear el universo, Cristo reposó después de preparar todo para la nueva creación, una nueva creación. Hebreos 4:9, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Bueno, el último punto es este, es importante. Jesús guardó el día de reposo, no de forma legalista, como si fuera una carga, no, sino como un don, un regalo para disfrutar y deleitarse de sus beneficios, de los beneficios de la gracia de Dios. Entonces, bueno, algunas personas me preguntan, David, aparentemente vas a la iglesia todos los domingos como algo muy legalista. ¿Cómo? Es que no lo considero, ni lo considero como cosa legalista, ni como una carga, sino como un gozo, un amor, una expectativa. Qué bueno que ha llegado el día para que podamos ir a amar a nuestro Dios y gozarnos, disfrutar de la comunión de los hermanos en Cristo y así llenarnos con la gracia de Cristo para poder seguir siguiendo a Cristo como sus discípulos. Muy bien, hermanos, gracias por su atención. Oremos. Gracias, Padre, por esta discusión tan bella, tan preciosa. Y te confesamos que a veces pasamos por alto esas instrucciones y nos robamos a nosotros mismos la gracia que necesitamos. Ayúdanos a poner en práctica el reposo en el día del Señor y también ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, llénanos para que nuestro corazón te ame y te busque y te adore, y también llénanos con la verdad de las Escrituras para que te alabemos conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.